5 de la tarde y 7 minutos, 17 horas y 7 minutos en expectativa. Periódico digital que continúa con las entrevistas con los personajes de la ciudad, con los dignatarios. En este caso estamos con el concejal electo por el área rural, él es Diego Palacios Ocles. Ya lo entrevistamos una vez vía internet y ahora estamos vis a vis. Estamos en el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Feliz Día del Amor y la Amistad. Gracias. Sí, no es solo Día del Amor, es también de la amistad, así que a los que Claro. estamos solteros también podemos celebrar. ¿Qué Ajá. tal? ¿Cómo recibió ese apoyo popular para que usted sea el concejal de Ibarra por el área rural? Bastante bien en realidad, ¿no? Llegamos primeros con una diferencia de entre, creo que 300 votos con el segundo concejal rural, así que bastante bien. Em, Creo que el ser una cara conocida ayuda, pero tampoco soy un inventado en la política, ¿no? Entonces, Me dicen que usted hace TikToks, ¿no? Y es sí, a muy veces. conocido y es casi como un influencer. Cuéntanos esa faceta. A ver, bueno, primero, querido Jaime, tengo que decir, eh, la faceta de influencer es lo más importante que hago. Sin embargo, soy académico a veces, soy Allá. agricultor a veces, soy poeta a veces, así También, que sí. sí, Así que sí, un poco esto nace como una cuestión de hobby, ya. de buscar reírse y hacer reír, no sé si hay alguien que se ría con mis chistes amargos. Berito se ríe, Entonces, sí, entonces, Berito está dice bien, que se claro. ríe, así que eso está bien. Entonces, eso un poco porque la vida no puede ser tan cuadradita siempre, ¿no? Sí. Tiene que también Muy tener, acartonada, muy serios, ¿no? exacto, tiene Hay que que tener tomarle un espacio poco, para la risa. Así sí. que alguna vez me convencí, yo mismo me convencí de que era chistoso y entonces empecé a hacer videos. No sé si sea cierto, pero bueno, el público puede decidir eso. ¿Cuánto duran estos videos y de qué contenido tienen? Bueno, generalmente hago. Empecé haciendo sketches, ¿no? Que tenían una duración de entre 2, 5, 7 minutos, así, Ya. ¿no? Sigo haciendo esto, pero sin embargo lo que más acogida tiene es comentar algún tema, comentar alguna cosa, hacerlo de forma chistosa, de forma que llegue. Casi nada de lo que digo en mis videos tiene que ver con mi vida personal, porque esto siempre se tiende a Confundir, relacionar, ¿no? A ya. confundir. Entonces, casi nada de lo que digo ahí, todo es una parodia, es como dije, un comentario de alguna situación en general. Y bueno, eso, intentando que la gente se ría, la verdad. Y está en Ujú. YouTube, ¿en dónde, en cuáles redes sociales? YouTube, Facebook, TikTok, en la sopa, en el café, en todo. Ajá. ¿Y dónde nace eh, este ingenio, esta creatividad para hacer las cosas? Bueno, bueno, mi canal se llama Ovo Pepino Ovo, si no me Ovo, siguen, pepino, síganme. ya. Ovo Pepino Ovo, ¿no? ¿Qué es lo que se vende en el Sí, Juncal, no? justamente por eso el nombre viene de ahí, como homenaje a las mujeres del Valle del Chota, que esta actividad es fuerte, es súper fuerte, y lo han hecho desde hace mucho tiempo y han mantenido Ovo, familias pepino, de ovo, esta ya. forma, ¿no? Entonces, eso, o sea, con mis hermanos y primos, primas, ya hacíamos este tipo de cosas como en reuniones familiares, ¿no? Y bueno, alguna vez solo decidimos subirlo a redes sociales y ya estuvo. Ujú. ¿Y esta vinculación política con la Revolución Ciudadana, de dónde viene? ¿Desde el 2009 con el presidente de Rafael Correa o cómo? Desde el 2007, diría Sí, sí, yo. está bien. A ver, Está bien las fechas, sí, 2007. sí, claro, a ver, yo no pertenecí a Alianza País, nunca pertenecí a Alianza País, no me afilié nunca a ningún partido con el que hasta ahora ha participado la Revolución Ciudadana, pero sí he apoyado el tema de la política pública, el tema Ya. ideológico de la Ujú. Revolución Ciudadana como tal. ¿Por qué? Porque esta idea del ser humano por sobre el capital, esto a mí me convoca al pertenecer a una minoría de clase Mm, racial en Ecuador. ya. Esto hace, te hace ver cómo las desigualdades en el Ecuador siguen siendo la tónica, siguen siendo tema de conversación. Entonces, ¿Hay de racismo todavía? repente hay mucho Ya. racismo en Ecuador y lamentablemente tengo que decir
decirlo, hay mucho racismo en Ibarra. Hay que diferenciar las cosas, ¿no? O sea, que no se te cambien de calle, o si lo hacen, esto es racismo, pero esta no es la expresión máxima del racismo, Jaime, ¿no? El racismo está enquistado en las estructuras sociales, el racismo está enquistado en el poder, está enquistado en las instituciones. ¿Y cómo esto se puede ver? Imagina esto, de hecho, observemos esto. Mira cómo está estructurada nuestra sociedad, ¿no? Nuestra sociedad está en las esferas de poder, está comandada por la población blanco-mestiza en Ecuador. Y vas bajando las esferas donde los afrodescendientes, luego hablamos de los indígenas, ¿no? Los afrodescendientes tenemos una representación que nos permite movilidad social y económica solo en el fútbol. Y el fútbol es una actividad económica racializada, es decir, la afrodescendencia sigue siendo construida como cuerpos, por lo tanto las actividades corporales son las que... Físicas, ¿no? Físicas. De Agustín Delgado, exacto, de la Cruz. Pero si tú observas las esferas de poder, los afrodescendientes no estamos ahí. Y desde ahí está operando el racismo para definir las posiciones que ocupan unos y otros dependiendo de su adscripción racial. Es el tema educativo también. En el tema educativo también. Entonces la discusión sobre el racismo va hacia allá. El lema de la ciudad blanca de Ibarra, ¿no? Entonces hay muchas cosas que se puede conversar en eso. Claro, porque Parque Ciudad Blanca, Ciudad Blanca, yo digo, ya desde ahí es medio... Ibarra es una ciudad, es un cantón súper diverso. Entonces, mira... En cuanto a etnias, dice, ¿no? Es perverso describir, dirigirse a las personas por cuestión de colores, porque sabes que genéticamente tenemos más distancia genética con un tomate que entre seres humanos, ¿no? O sea, un tomate tiene mucha más diferencia genética que tú y yo aquí, Jaime. Entonces, si hablamos de la raza biológica, esta no existe, pero la raza social sí existe. Las sociedades ha sido históricamente necesario establecer estas diferencias para mantener privilegios, para mantener estatus. Y estas diferencias siguen siendo la regla. Hoy en día, 2023, siguen siendo la regla. Entonces, la discusión sobre racismo hay que llevarla hasta allá, hacia las estructuras, hacia el poder, hacia la economía, más allá de, mira, o sea, obviamente lo que sucede en Estados Unidos es horrendo, ¿no? El tema de asesinar afroamericanos, y esto sucede muy a menudo. El hecho que estos casos no se viralicen como el de George Floyd, no quiere decir que no sucedan muy a menudo. Estados Unidos es un país de 370 millones de habitantes. A conocer, ¿no? Exacto, los casos que no se llegan a conocer en Estados Unidos, en Brasil, y aunque en menos proporción, en Ecuador suceden, caso Andrés Padilla, 2018. Entonces, esto de pensar que el racismo es un fenómeno acabado, y que quienes invocan al racismo están quejándose y están viviendo en el pasado, es el discurso de quienes viven en privilegio, obviamente. Diego, tú ibas a referir también el tema del racismo contra los indígenas también, ¿no? Claro que sí. Han sido las poblaciones, comunidades más afectadas, los afros o los indígenas. Es un poco perverso decir han sido más afectados o hemos sido más afectados, ¿no? Sin embargo, si nos remitimos un poco hacia atrás, a tiempos de la colonia, en tiempos de la colonia existía la pirámide social, ¿no? Esta pirámide social que en la cúspide estaban los españoles, bajando un escalón estaban los criollos, bajas un escalón están los mestizos, bajas un escalón, ya estás en la base, están los indígenas y nativos, como les llamaban, y por fuera incluso de la pirámide social estaban estos que les eran considerados incluso menos que humanos, es decir, los africanos y sus descendientes. Entonces, es un poco perverso hablar de afectaciones en mayor o menor medida, porque el racismo simplemente está y opera y tiene impactos en las poblaciones racializadas, ¿no? En Estados Unidos, Diego,
En los años 60 había ya, por supuesto, esta diferenciación. En buses iban los blancos y en otros buses, y los baños para blancos y los baños para negros. Y eso que es una sociedad supuestamente desarrollada. Allá se ha logrado, hay un presidente, Barack Obama, que llegó representando al pueblo afro a dirigir un país, ¿no? ¿Cómo le ves tú esto? ¿Cómo le veo? Mira, o sea, ya no Eduardo, hay mucho racismo allá. voy a entrar ahí. Igual. Eduardo Bonilla Silva le llama esto sistemas sociales racializados, ¿no? Y él tiene, dentro de esta teoría, tiene algo que se llama el color blindness, es decir, que Estados Unidos es una sociedad sin color, ¿no? Y esta categoría del color blindness lo que hace es negar esas diferencias en temas económicos, raciales, en temas de desigualdades. Es decir, al ser Estados Unidos la sociedad el país de las oportunidades, se supone que todo el mundo en Estados Unidos tiene las mismas oportunidades. Pero eso obviamente lo puedes decir viviendo en un suburbio clase alta de Estados Unidos. No lo puedes decir viviendo en un gueto en Nueva York. Cuando has nacido pobre, cuando tu padre en Estados Unidos está encarcelado y cuando sale de la cárcel no tiene ninguna oportunidad de obtener un trabajo, porque la sociedad de Estados Unidos está diseñada para proscribir a afroamericanos, ¿no? En esa sociedad en la que vives, metieron el crack, metieron la droga, porque no es esta cuestión de meter la droga en los guetos no fue fortuito, fue a propósito. Te meten la droga ahí, te meten la criminalidad ahí. El sistema educativo en Estados Unidos es súper excluyente. No es lo mismo, como dije, estudiar en un suburbio clase media alta en Estados Unidos que estudiar en una escuela pública en un gueto. Para nada es lo mismo. Entonces, el hecho de que Barack Obama haya llegado a ser presidente, durante la presidencia de Barack Obama, los afroamericanos no tuvieron ninguna mejoría. ¿Por qué? Porque en esta idea del color blindness, que te decía de la sociedad sin color, tener un presidente afroamericano alimentaba el discurso de la sociedad sin color. Es decir, miren, ¿cómo pueden hablar de racismo si su presidente es afroamericano? Casi como decir, ¿cómo pueden hablar de racismo si hay una reina de Ecuador? Exacto. Es lo mismo. Se supone, pero tú regresas a ver las estructuras sociales y a pesar del presidente afroamericano, las estructuras racistas siguen operando de las mismas formas. Entonces, en Estados Unidos es súper fuerte el tema racial. Yo estuve en Estados Unidos en el 2021, ¿no? ¿En Nueva York? Estuve en Nueva York de paseo. Yo estuve quedándome en Florida durante 6 meses. ¿Cómo es la cosa? Y mira, y Florida, al ser un estado del sur, el sur es todavía más racista todavía. Hay más latinos ahí. Y es más racista todavía. Es bien complejo no hablar de este tema. Y te cuento, yo a las 6 de la tarde más o menos yo ya no salía de casa. Yo salía a trotar, ¿no? Y a las 6 de la tarde, cuando ya no había luz del día, yo ya no podía salir. ¿Por qué? Hubo el caso, mientras yo estaba allá, de un señor blanco, supremacista, de estos que realmente creen que son superiores por ser blancos. Está este muchacho afroamericano caminando normalmente. El señor desenvaina un arma y le pega 2 tiros. ¿Con qué argumento? Ninguno. Con el argumento de que este muchacho afroamericano se le estaba acercando peligrosamente. Entonces yo, entendiéndome una persona afrodescendiente, entendiéndome una persona sobre la cual pesa el racismo, yo no salía, yo no le iba a regalar mi vida a un señor blanco supremacista que pensaba que yo me le estaba acercando peligrosamente. Había otro caso muy cerca de donde yo vivía, hubo una violación y la descripción del violador era demasiado general. Hombre negro de como 1,80. Cualquiera cabía en esa categoría, ¿entiendes? Porque the blackness,
la negritud, la afrodescendencia en Estados Unidos está criminalizada. ¿A quiénes paran los policías? A los afroamericanos. Les encuentran con cantidades mínimas de droga y van presos un montón de tiempo. Esto se llama, esta autora, Michelle Alexander, le llama el nuevo Jim Crow, este sistema del que hablabas de separar baños para blancos, baños para negros, playas, barrios, ¿no? Ella le llama el nuevo Jim Crow, y la forma ahora de controlar población afroamericana ya es metiéndoles presos. Y en realidad, si analizas, quienes venden y tienen más droga en Estados Unidos son los blancos, pero ellos no están bajo la mirada del sistema. Esa es la situación. Entonces, discutir racismo nos debe llevar hacia allá. Claro, y podríamos pasar horas hablando de eso. Pero esto es el motivo de la entrevista, porque para eso habrá otra oportunidad para hablar con Diego Palacios Ocles. Vamos a hablar del tema de Ciudad de Ibarra. ¿Qué propondría ya en mayo, no? Claro, ya en mayo, ajá. Bueno, a ver. Para mejorar esta ciudad, a ver. A ver, Ibarra, yo como concejal rural, no voy a hacer una gestión de sentarme ahí en el municipio y alzar la mano para votar a favor o en contra cuando sea necesario, sino que yo quiero hacer una gestión de sentarme a conversar con las parroquias, ¿no? Ya. De que la gestión... Todas las parroquias, no solo... Claro que sí, todas las parroquias, de que esta gestión realmente tome en cuenta al Cantón Ibarra como tal, desde Angochagua hasta Lita, ¿no? Entonces, tengo pensado, apenas nos posesionemos las nuevas autoridades, las nuevas dignidades, irme a sentar con ellos un poco, conversar y funcionar un poco como puente entre la alcaldía y las juntas parroquiales. Ya más en mis propuestas personales, un poco estoy muy relacionado con el tema ambiental, con el tema productivo. Estos son temas que se tienen que generar desde la ruralidad, ¿no? Y ya yo estoy recopilando un poco la información, ¿no? El tratamiento que se le da a la basura en Ibarra es lamentable. No hay la separación de... No hay separación. De los desechos, ¿no? Y esto se puede, o sea, con voluntad política se puede tema cultural también. Sí, un poco voy a ir explicando muy rápidamente. Separar la basura y de esta basura separada darle uso. Yo veía, hay una experiencia en México en donde estos chicos y chicas están haciendo un proceso inverso. Ellos recolectan plástico y de ese plástico hacen gasolina y hacen diésel. Y esto está muy interesante, muy, muy interesante. Basura productiva, entonces. Basura productiva. Hay que, como digo, o sea, lamentablemente no estamos nosotros en poder. Nosotros somos concejales, el alcalde es quien tiene al final del día la última decisión. Pero el alcalde, pero con los votos del concejal. Claro que sí, pero nosotros haremos nuestras propuestas desde acá. Como decía, este tema de la basura, Ibarra todavía sigue recolectando la basura y va a poner en el relleno sanitario San Alfonso. Esta es una... Que debe estar ya... Casi y esa es una zona agrícola, pues, entonces está un poco... Afectada el medio ambiente. Claro, va un poco en contra de la lógica esto, ¿no? Entonces, la idea sí es incentivar a la ciudadanía de alguna forma. Yo estaba pensando por ahí, me voy a spoilear ahorita, te voy a dar una primicia. ¿Cómo incentivar a la ciudadanía a que separe su basura? Hay que esto... juntarlo un poco con el transporte público. Ya hay experiencias de este tipo. Según cuántas botellas plásticas tú ingreses en una máquina o en un espacio, tienes derecho a un ticket, a un viaje en un bus urbano. Una compensación. Exacto, de este tipo, para que la ciudadanía también entre en esta lógica del reciclaje, de la separación de la basura. Pero como digo, no solo reciclar, no solo separar esta basura, sino también darle un uso ulterior a eso, ¿no? Por ejemplo, hay otras experiencias y esto se puede... Hay que tomar lo bueno, ¿no? Claro, hay que tomar lo bueno. Entonces, ya estoy recolectando la información, un poco empapándome más para venir con una propuesta bien organizada, ¿no? Hay otras experiencias y esto se puede un poco juntar con la prefectura.
y estas botellas plásticas se trituran y este material se junta con el material del asfalto y asfaltas así, esto tiene una mejor duración porque es más como flexible. Entonces hay varias cosas que se pueden hacer. A mí me gustaría lograr una ciudad de este tipo que dé mejor trato a la basura, que sea más limpia, que dé mejor ordenada, trato, ordenada y segura también. Exacto. Se dice, hablaron muchos candidatos del tema de inseguridad. ¿Es una percepción o es una realidad? Yo creo que es una realidad y esto va a nivel nacional, ¿no? Hubieron casos muy lamentables acá en Ibarra de asesinatos. Sicariatos, ¿no? Sicariato. Sí. Ibarra todavía, o sea, los ibarreños todavía somos como gente muy tranquila, ¿no? No estamos como así atentos a que... Como en Guayas o... Exacto. O en y eso se necesita mantener. ¿Y cómo lo haces eso? A partir de la política pública, pero no solo la política pública punitiva de agarras a alguien y le metes preso, no. El tema es que Ibarra necesita producir, Ibarra necesita generar trabajo. Cosa que no hay, ¿no? Cosa que no hay. Puede ser que el desempleo haga que muchas personas... Claro que sí, o sea, la relación entre pobreza, entre niveles de educación bajos y delincuencia es bastante alta. Entonces, muchos aquí están obsesionados con la política de Bukele y está bien porque a grandes males, grandes soluciones. Pero esas soluciones también tienen que ser integrales. No atacas solo el problema cuando este ya se ha generado, ¿no? Tú tienes que atacar el problema desde el inicio. Entonces, ¿cómo haces esto? Reduciendo las brechas de desigualdad. No es la solución más cámaras de vigilancia, ¿no? No. En algo ayuda. O sea, en algo ayuda y estas son soluciones a corto plazo. Ahora, pensando en el largo plazo, pensando en las nuevas generaciones, pensando de aquí a 10, a 20 años, cómo queremos ver la ciudad, necesitamos tener una sociedad donde no unos pocos tengan mucho y cuando sales ahí a las periferias no tengan nada. Porque hay que salir a caminar la ciudad. Y te vas a encontrar con unas cosas ahí, Jaime. Esas cosas son las que hay que atacar. Inequidad, injusticia, desigualdad claro social. Que sí, ¿no? Claro que sí. ¿Puede el Consejo trabajar en eso, el municipio? Puede, claro que para que puede. No haga solo las obras de cemento y... Eso, o sea, eso espero, ¿no? Ahora mismo estoy buscando la información, analizando las propuestas del alcalde electo, porque... También no venimos nosotros no a oponernos por oponernos. O sea, ¿no? Sino, porque es de otro partido, ¿no? Sí, no, para nada. Hay que trabajar en bien de la ciudad. Exactamente. Más bien nosotros venimos, al menos los dos concejales de la Revolución Ciudadana. José Chalá y Diego Palacios. Exacto, con actitud propositiva, ¿no? Si la política pública propuesta por el alcalde va en favor de las grandes mayorías, como dije, en favor de ir reduciendo estas brechas de desigualdad, ¿quién va a decir que no a eso, no? Y si no es así, tendremos que oponernos, pero propositivamente. ¿Sabe qué, alcalde? Se puede hacer de esta forma, ¿no? Claro. Proponiendo, no solo, es que no es de mi partido, es que estamos ideológicamente distanciados, entonces hay que oponerse. Eso es infantil y no es nuestra posición esa. Y pensar en los intereses de ciudad y no en los intereses personales. Exactamente. En este último consejo se criticaba de que iban solicitando puestos a cambio de posiciones o votos, ¿no? Enhorabuena, José Chalá y Diego Palacios, venimos de una crianza del campo, nos han enseñado, ¿no? De la moral, de los valores, entonces... La honestidad. De la honestidad. Entonces vamos ahí, como dije, a trabajar realmente. Es un poco hay que también hacer la advertencia, ¿no? Porque... agradeciendo no mucho a las personas que nos dieron el voto, que me dieron el voto a mí personalmente, pero hay que entender que los concejales no hacen obras. Esto hay que dejarles saber a la ciudadanía, ¿no? Si un concejal hace obra, esto es corrupción. Nada más. Esa no es... ¿Qué tiene que hacer un concejal entonces? Un concejal tiene que legislar y tiene que fiscalizar. A la actual... A la actual y la anterior.
Sí, sí, sí. ¿Puede ser? Entonces, la idea, claro, la idea de nosotros es, como dije, que la política pública vaya en favor de las grandes mayorías, que ponga al ser humano por encima del capital. Nosotros estaremos ahí y estaremos cuidando de que los recursos de los ibarreños vayan destinados a mejorar la calidad de vida de los ibarreños. Los Eso. polideportivos, se decía que no hay modelo de gestión. ¿Cómo debería ser el modelo de gestión? A ver, los polideportivos son una política que está bien concebida, Muy pero bien. está Mal aplicada. ejecutada de una forma un Ya, poco cuestionable, diría yo, ya. porque tú pones un polideportivo ahí y ya desde la anterior gestión del alcalde entrante, estos polideportivos están en decadencia, en destrucción. Y no puedes poner una obra pública de esa magnitud sin que tenga unas partidas de mantenimiento y guardianía, por lo menos. Porque si no, que me diga cualquiera si el Parque Ciudad Blanca o el Parque Pedro Moncayo o la Merced no tienen partidas presupuestarias de mantenimiento, las tienen. Entonces los polideportivos tienen esta función de esparcimiento, de distracción, y tienen que mantenerse siendo lugares dignos, porque ahora mismo la mayoría de polideportivos están en destrucción. Entonces hay que cuidar la inversión que ya se hizo. Hay que Ya. cuidar que cumplan con su El objetivo. tema de mercados, Diego, ¿qué hacer con esta polémica que surgió en torno a qué hacer con el mercado Amazonas, por ejemplo? Wow, el mercado Amazonas es como la arteria que Es el nervio económico, ¿no? sí, que Ahí está todo. mantiene, que conecta a la ciudad. Y yo pienso, Ibarra es una ciudad muy bonita. No es mi opinión, de hecho me han dicho así como, eres de Ibarra, qué lindo, qué linda ciudad que es. Y el mercado Amazonas necesita ser un espacio digno. O sea, Reformularlo, cambiarlo ahí mismo, ¿no? claro. Ya. O sea, si yo fuese el alcalde, yo conversaba una vez con José Chalá y decía, probablemente el mercado Amazonas debería convertirse como en un centro Centro comercial, ¿no? como es Laguna Mall, Exacto, ya. con parqueaderos ahí en Algo el, digno, ¿no? en el Algo bonito, subsuelo, atractivo, bonito, ya. y que los puestos sean No como es ahora, bonitos. ¿no? Es que el mercado Amazonas ya cumplió su función allá mismo en Ciclo, los ya. 80s, en los 90s. Hoy estamos en el 2023, Por ya eso fue no es creado la... desde los 60, pues, Exacto, época de Pepe Tobar, hace exacto. ya 60 Ya, años. ya en el 2000 Tiene mismo que ya el mercado modernizarse entonces. debió estar Ya. modernizado, claro que sí. Entonces ahí hacer Ujú. algo de Porque subterráneo. además está ahí en la mitad de la ciudad, ¿no? Y entonces debería permitirnos un poco la planificación debe permitir que el tráfico sea fluido y Correcto. que puedas llegar al mercado O sea, y a hacer hacer tus incluso pasos compras. a desnivel también. Y Eh, otras ciudades ya lo tienen, ¿no? claro, Y habría ujú, que ir pensando en eso. claro, tendría que ser de esa forma, si es que se construye en el mismo espacio que está ahora, porque ahí había todo un debate, ¿no? Digo, esto de la cárcel, sacarla de Ibarra, de este sitio donde se encuentra al lado de Del una unidad centro educativa, o no debería, complica, o sí es necesario que salga. debería salir. Sí, Está no, en el centro de la ciudad, debería correcto. salir. Pero Ujú, nadie, se pensaba en San Antonio y dijeron que no, se oponía a la población. ujú. Se piensa poner por acá, Priorato, tampoco. No es malo tener una cárcel cerca, genera más bien economía, dicen. Es bien Claro, complejo este tema, es cierto, es porque bien las complejo, tiendas se sí. Ujú. benefician, el que vende los helados, el que vende, qué sé yo. Sin embargo, habrá que analizar, ¿no? Si todavía sigue cumpliendo como su función, si no hay hacinamiento. Si hay, Exacto. claro. Entonces, todo eso hay que analizar. Muy bien, Diego, dos inquietudes finales. Tú le conoces al nuevo alcalde, mejor dicho, quien retorna Sí. al poder. Ujú. ¿Ha habido ya una previa conversación antes o Ahorita ya él como alcalde y yo como concejal, no todavía. ya? Ujú. Muy bien, entonces este ha sido un diálogo inicial con Diego Palacios Ocre. Esperamos que no sea la primera ni la última. La vez anterior lo hicimos por vía internet, Sí, sí, me ahora acuerdo. presencial, y pienso que Diego junto a José van a ser los concejales que van a dar, en buen sentido de la palabra, lucha, pelea por los temas de la ciudad. Creo que va a ser así, no va a ser un concejal más, sino va a ser presencia
hacer roncha, como se dice, ¿no? Esa es la idea. Claro Muy bien. que sí. Éxitos, Diego. Como decía José en una entrevista aquí, vamos a hacer 2 afros en el Consejo. Ujú. Decía algo histórico también. Sí. Y ojalá haya un alcalde también afro. A futuro. Ojalá pronto, ajá, sí. Porque como dije, Ibarra es una ciudad diversa y todas las personas, independientemente de su adscripción racial y étnica, debe tener la oportunidad de servir a la ciudad, ¿no? Muy bien. Eso, Jaime. Gracias, Diego. Vamos a hacerle que nos firme el libro de visitas a Expectativa, para recordarle que alguna vez estuvo en Expectativa. Tienen súper buen café, ¿eh? Sí, Sí. es café de Berito, destilado. A ver. Es que ahí la publicidad no queremos pasar Yo facturas. yo estoy queriendo ahí mejorar mi firma, ve, la firma de José, yo voy a poner ahí mi Esa es de firma, José. me da recelo, claro. Y justo coincide que está cerca de José cuando suscribe esta firma Diego Palacios Ocles, concejal electo del área rural, pero cuando ya llegan al consejo ya todos son iguales, ¿no? Ya no Claro es que rural sí. ni urbano, ¿no? Yo voy a mantener como un poco esta categoría, como te digo, hay que conectar al Cantón Ibarra, ¿no? Entonces Ya. voy a mantenerme muy cercano a las parroquias rurales, ajá. Gracias, Diego, por asistir a esta entrevista y voy a revisar el TikTok que hace Bueno, y voy a ver de qué se trata. Hasta pronto, amigos. Una buena noche en el Día del Amor y la Amistad. Que la pasen bien.